Gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto el hecho que están sintonizando de nuevo y vamos a seguir escudriñar la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio sobre María Magdalena. Vamos a ver que María Magdalena casi no sabemos casi nada de ella. A la misma vez está en todos los 4 evangelios. Y es un rol que ella juega en la parte del ministerio de Jesús. Así que vamos a empezar hoy y espero que estemos listas. ¿Saben lo que significa eso? Seguro que sí. Es tener algo con que escribir, algo en donde escribir y obviamente tener la Biblia. Tengan por favor su Biblia en sus manos para poder leer juntamente conmigo. Es importante que ustedes vean con sus propios ojos lo que dice la Escritura. Quizás yo me equivoque, pero tú puedes estar atenta a lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hoy en Lucas 8, por favor. Lucas 8, y vamos a leer los primeros 3 versos. Lucas 8, 1 a 3. ¿Están listas? Espero que sí. Vamos a empezar. Y poco después él comenzó a recorrer a las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Y Susana y muchas otras, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Vamos a hablar sobre María Magdalena, ya había dicho eso. Pero aún en eso hay muchos detalles que vamos a estar estudiando, incluyendo, porque es necesario, ¿ya? Es necesario ver lo que hacía María Magdalena. Está en detrás de las escenas de lo que estamos estudiando, pero es algo que necesitamos saber de ella. Así que vamos a regresar en el verso 1 y vamos a hablar un poco de quién es María Magdalena con mucho conocimiento en el fondo de qué hacía ella. Es muy importante enfocarnos en Jesús y vamos a hacerlo aún estudiando de lo poco que conocemos de María Magdalena. Así que cuando empieza este capítulo, tiene que ver con muchas cosas que han sucedido antes, pero vamos a leer otra vez verso 1, 8:1. Dice, y poco después él, hablando de Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 12. ¿Quiénes 12? Pues obviamente los discípulos, ¿verdad? A los que él había llamado. Entonces dice que la escritura que comenzó y estaba proclamando. Entonces este es el segundo viaje de predicación del Señor en Galilea, ¿ya? Y también le acompañaban los 12 discípulos y un grupo de mujeres que les auxiliaban durante el viaje. Ese es lo que estamos hablando. María Magdalena está incluida en este grupo de mujeres
que asistía, que les ayudaba a Jesús tanto como a los discípulos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que predicaba Jesús? ¿Qué es lo que estaba proclamando? Dice la escritura que el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa el reino de Dios? Bueno, primero hay 5 puntos que quiero incluir en este momento de qué es el reino de Dios. Pues el reino de Dios se puede referir a punto número 1, el reino universal de Dios, ¿ok? Punto número 1, se puede referir el reino de Dios al reino universal de Dios. Y esto lo podemos ver en Lamentaciones 5:19. Yo quiero que ustedes busquen Lamentaciones 5:21. 5:19, disculpe. Entonces, dice la escritura, ¿lo tienen? Si no, apúntenlo y pueden revisarlo después, pero yo quiero incluirlo en este estudio, ¿sí? Entonces estamos en Lamentaciones 5:19. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Gloria a Dios. Nos damos cuenta que el reino de Dios se refiere a este reino universal de Dios, según Lamentaciones 5:19. Ahora, también, punto número 2, el reino de Dios puede referirse a el acercamiento del reino en Jesús. Entonces, vamos a ver en Mateo, por favor, vamos a estar saltando. Así que les voy a dar tiempo para llegar, pero Mateo 4:14, por favor. Mateo 4, disculpe, no 14, 17. Mateo 4:17, y dice la escritura así. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy importante. Entonces hemos visto que el reino de Dios se puede referir a el reino universal de Dios, y número 2, el acercamiento del reino de Jesús. Entonces, vamos a ver otro punto. El reino de Dios puede referirse a, número 3, la forma espiritual presente del reino en los creyentes. Hablaba hoy con alguien que recordaba que, gloria a Dios, que no estamos solas, ¿ya? Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, y con Él podemos llegar a reconocer toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos hace recordar las palabras de Jesús y nos enseña todas las cosas. No lo dije en orden como le dice la escritura, pero esos son los 3 puntos. Así que el reino de Dios puede referirse a la forma espiritual presente del reino en los creyentes. Y eso podemos ver en Colosenses, por favor. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, capítulo 1, verso 13. Colosenses 1, 13. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios por esas buenas noticias para con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué se refiere el reino de su Hijo amado? Pues aquí podemos ver, una vez liberado del poder del pecado, si somos hijas de Dios, somos liberadas del poder del pecado. El creyente está sujeto al señorío de Jesús. Gloria a Dios y amén. No que vamos a ser sujetos, estamos ya, es un hecho. Y también tenemos la asegura de su participación en el futuro reino del Señor. Tenemos asegurada la participación
en el futuro reino del Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos los 3 puntos hasta ahorita de qué pueda significar el reino de Dios. Número 1, habíamos dicho el reino universal de Dios. Número 2, el acercamiento del reino de Jesús y en Jesús. Y también, número 3, la forma espiritual presente del reino en los creyentes. También, el reino de Dios puede referirse a, número 4, el reino futuro del Mesías. También se puede referir al reino futuro del Mesías. Entonces, yo quiero ver en el Antiguo Testamento, Daniel, por favor. Daniel 7:13. Daniel 7:13, por favor. Sí, ¿verdad? Que estamos viendo diferentes textos en la escritura y a veces mis páginas se pegan. Pero estamos ahora en Daniel 7, verso 13. 7:13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿De qué habla esto? Bueno, este es el cuarto punto de el reino de Dios. Puede referirse a que el reino futuro del Mesías, ¿ya? Entonces, aquí dice un hijo de hombre. En esta frase significa mucho más que ser humano. Es el título mesiánico. El Dios de Israel mismo vendrá a reinar en la tierra en gloria y esplendor, sin embargo, con apariencia de hombre. No es un término simple porque incluye 3 aspectos. Vamos a ver. Hay 3 aspectos de este hijo de hombre. Número 1, la deidad del hijo. Es tan importante conocer y saber que el Hijo del Hombre está hablando obviamente de Jesús y se refiere a la deidad del Hijo, ¿sí? Hijo de Dios, también como Hijo del Hombre se refieren a lo mismo. Y eso yo quiero que lo marquen, lo apunten y pueden verlo en su tiempo de estudio. Pero esto podemos ver en Juan 5:27, también 25. Entonces Juan 5:25 y 27. También podemos ver esto en Mateo 26:63 y 64. ¿Sí? Ahora, también, ¿a qué se refiere este término? Incluye la obra mesiánica del Hijo, ya que Él recibirá dominio, gloria y un reino. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver en 1 Corintios 15, 24 y 25. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Así que también este término no es un término simple porque también incluye la humanidad del Hijo. Recuerden que Jesús era tanto Dios como tanto hombre. La humanidad del Hijo era tanto Dios y era hombre. Una cosa que quizás se nos escapa entender, pero el hecho que está en la Escritura hay que creerlo, ¿verdad? Hay que creerlo, Dios nos da entendimiento. Así que la humanidad del Hijo para que sufra por la humanidad. Hermanas, nadie pudo tomar nuestro lugar, excepto el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Gloria a Dios por su Hijo, ¿verdad? Entonces, Él era el que podía
sufrir para la humanidad en total. Y allí me incluyo yo. Y espero que allí te incluyes tú en el hecho que has recibido esa obra redentora del Cordero de Dios que pagó el precio de nuestro pecado, que es la muerte. El Hijo del Hombre es a la vez un ser divino que bajó del cielo, según Juan 1, 51 y Juan 3, 13. Otra vez, Juan 1, 51 y Juan 3, 13. Es un ser divino que bajó del cielo y un ser humano que sufre por toda la humanidad y que recibirá los reinos del mundo. Eso no ha sucedido todavía, va a suceder, ¿verdad? Jesús se aplicó a sí mismo este título para describir su misión como el Mesías. Gloria a Dios, ¿verdad? Él es el Mesías, el que perdona pecados, quita nuestros pecados. Y eso puedes ver en Marcos 8:31, y Marcos 9:31. Marcos 9:31 y también Marcos 10:42 a 45. Marcos 10:42 a 45. Así que, wow, hemos dicho mucho en el primer verso de Lucas, ¿no? Así que vamos a regresar, Lucas 8, por favor. Cubrimos muchas cosas y el tema es María Magdalena, ¿no? No se me ha olvidado. Vamos a llegar a eso. Entonces, Lucas 8, vamos a seguir en verso 2, por favor. Dice la escritura. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Leímos eso bien? ¿Está correcto? Sí. ¿Qué dice? María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, 7 demonios. ¡Wow! No me imagino a esta mujer o cualquier persona con un demonio, pero ella tenía 7. ¡Oh! Imagínate, yo no me puedo imaginar, pero es lo que dice la escritura, es algo sorprendente, ¿no crees? Algo sorprendente. Entonces María, llamada Magdalena, ella era de Magdala, una aldea a varios kilómetros del norte de Tiberias, en la costa occidental del mar de Galilea. Ok, tenemos un hecho de quién es María Magdalena. Pues se refiere a llamada Magdalena por el lugar de donde venía. Era de Magdala, ¿ya? Entonces, los 7 demonios, que todavía me asombra, pero la mención de que tenía 7 demonios enfatiza la severidad de su condición anterior. ¿Condición anterior de qué? Antes de Cristo, antes de ser liberada, antes de ser salva, o la sanidad de ella, de su alma, de que Dios la tenía incluida para recibir salvación, misericordia de Dios por medio de Jesús. Así que, qué gran cosa ha recibido María Magdalena, porque ella recibió liberación, libertad de 7 demonios. No tenemos la instancia cuando, como sucedió, el hecho que sucedió es suficiente y sabemos que es por Jesús.
Gloria a Dios. Nos podemos regocijar con ella, ¿verdad? Y si conocemos a alguien que pudiera estar bajo esas condiciones, el hecho que Dios la ha salvado, ha tocado, gloria a Dios, nos regocijamos con eso. Ella y cualquier otra persona que no podemos conocer que ha sido tocada por la misericordia de Dios. Así que es algo interesante que me hizo recordar un paréntesis, ¿no? De los 7 demonios. Sabemos que hay muchos demonios en los evangelios. Sabemos que Jesús trató con ellos y los callaba, ¿verdad? Los callaba porque creían que quién era Jesús. Creían que Él era el Mesías. Muchos de los seres humanos no tenían esa fe, no tenían esa creencia que Él, Jesús, era quien que decía quién era, cuál era, quien decía era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y muchos no lo recibieron así, no creyeron que era Mesías, pero era interesante que me hizo recordar un texto en Santiago. Por favor, vamos a ver en Santiago capítulo 2, por favor, Santiago 2. Muy interesante, ¿no? Que aquí, Santiago 2:18, es un poco, algo que necesitamos reconocer y saber lo que dice la Escritura, ¿verdad? De los demonios. Dice aquí en Santiago 2:18, ¿verdad? Dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, ¿ya? También los demonios creen y tiemblan. Hay veces el ser humano ni cree quién es Dios, ni cree suficiente para temblar en su presencia, para tenerle reverencia. Y aquí dice que los demonios creen. Y si creemos que Dios es uno, no es nada, no es suficiente, porque también los demonios creen y tiemblan. Voy a explicar un poco de esto, ¿no? Es muy interesante porque creer no es suficiente. Creer, entre comillas, que Dios existe no es necesariamente confiar en Él. Y ahí está el punto. Le comentaba a alguien hoy de que no es suficiente creer en las Escrituras, conocer lo que está aquí. Hay que confiar, hay que ponerla por obra. Ya hay que ser obediente a lo que creemos. No es suficiente creer. Es como dice la Escritura, no ser solamente oidores de la palabra, pero también hacedores, ¿ya? Entonces, el hecho que los demonios creen en que Dios existe no es necesariamente confiar en Él. La verdadera fe confía en Dios y se da a conocer por las buenas obras. No es suficiente decir, hablar con nuestra boca que creemos. No, hay que también actuar en esa creencia, en confiar. Entonces, hay un dicho que las palabras hablan, la boca habla, pero los hechos gritan. Gritan si creemos o no creemos, de veras. No podemos decir que creemos, confiamos, si no hay acción, ¿verdad? Entonces, esto indica que los demonios no tienen la fe genuina, aunque creen en un solo Dios. Porque, ¿qué dice allí la Escritura? Y tiemblan. Wow. Ellos creen que hay solo un Dios, y tiemblan, pero no es suficiente. Y como seres humanos, como
amadas de Jesús, de Cristo, de Dios, entonces vamos a mostrar ese amor que Dios nos ha dado en gratitud y en obediencia, ¿verdad? De lo que conocemos de su palabra, de lo que nos pide a cumplir, de nos que dice hacer en sus mandamientos, en sus estatutos. Hay que tener acción, tomar acción y tener buenas obras. Muy interesante, ¿no? Que ahora regresar a lo que empezamos, de que María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Wow! No me imagino esa tormenta de esta mujer de los 7 demonios. Pero ahora vamos a seguir en verso 3, 8, Lucas 8, verso 3, ¿ya? Dice: y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras de sus bienes, otra vez, 8:3. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellas. Ahora, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Wow, esta mujer era rica e influente. Su esposo Chuza era un alto oficial de la corte del rey y mayordomo de las propiedades de Herodes. Entonces, ¿qué es el enfoque? Recuerdan que es María Magdalena, ¿verdad? No se me ha olvidado. Y parece que no estoy mucho en ella, pero sí, vamos a seguir. Así que ella, María y muchas otras mujeres seguían a Jesús, andaban entre ellos con Jesús y sus discípulos y de sus propios bienes ayudaban a mantener al sostenimiento de Jesús y sus 12 discípulos. ¡Wow! Increíble. El poder estar con ellos, el poder viajar con ellos, porque Jesús no se quedó en Jerusalén, no se quedó solo en Nazaret, ni en Belén, ni en Galilea. Él estuvo predicando el reino de Dios, ¿ya? Y ellas, María Magdalena incluida, lo seguían. Estaban viajando con ellos y contribuían al sostenimiento de ellos. Increíble. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder tener el tiempo, mostrar el agradecimiento a Jesús por lo que había hecho en sus vidas y dar de sus bienes personales para contribuir al sostenimiento de ellos. Qué bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a ver otra parte de la escritura, en los evangelios. Si por favor pueden ir a Mateo 27. Mateo 27, ¿ya? Y aquí vamos a leer versos 54 a 56. 54 a 56, ¿ya? Vamos a ver otro aspecto de María Magdalena, pero dando otros detalles que también son muy importantes, ¿ya? Son extremadamente importantes. Aquí vamos a ver en Mateo 27, 54. No ha llegado todavía. Ahí está. Entonces dice la escritura: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí,
mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, estamos estudiando ¿quién? María Magdalena, ¿verdad? Pero vamos a empezar aquí con el 54, el centurión. Ok, tienen que leer antes todo lo que está sucediendo, y obviamente se refiere sobre la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, pero no quiero enfocarme totalmente en este momento en eso. Quiero ver y quiero que veamos que entonces aquí en este verso, el centurión era el comandante romano encargado de dar órdenes a los soldados que crucificaron a Jesús. Eso es sumamente importante, solo que no en este estudio, ¿ya? ¿De acuerdo? Y solo lo quiero mencionar, porque este centurión que daba órdenes y que era cómplice de la muerte de Jesús, y obviamente todo esto era el plan de Dios, ¿verdad? Él tuvo un reconocimiento muy importante, ¿qué? De todo lo natural que estaba sucediendo, el terremoto, se asustaron tremendamente, ¿no? Y ve todo eso, entonces llegó a conocer que algo importantísimo, decir de que en verdad este era el Hijo de Dios. Jesús clamaba que Él era divino, que Él era el Hijo de Dios tanto como Dios. Y un romano, este centurión, se da cuenta, acepta esa verdad aún en la crucifixión de Jesús. No es demasiado tarde. ¿En qué punto de nuestras vidas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? No importa cuándo lo reconozcamos, qué es la situación, el hecho que lo reconozcamos es importantísimo. Ese es el punto mayor, que lleguemos a reconocer que en verdad este era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios significa muchas cosas. Y aunque el centurión no entendería todo el alcance de esta expresión, al oírla en labios de la multitud y a ver los acontecimientos después de la muerte de Jesús, tuvo que exclamar, en verdad, este era Hijo de Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Es como cuando dice la Escritura que hay fiesta en los cielos porque uno se arrepienta. Y así también el hecho que no solo reconoce que es el Hijo de Dios, lo proclama, lo exclama, y allí no importa quién lo escuchó, porque él se dio cuenta a quién habían crucificado, y él participó. Pero gloria a Dios que reconoció quién era Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. Regresar aquí el 55, ¿verdad? Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí, mirando de lejos, siempre presente, pero aparte, tratando de saber qué estaba pasando con su Señor, qué estaban haciendo, dónde estaba, qué era lo que pasaba. De lejos, pero estas mujeres, muchas no tenemos nombres,
pero María Magdalena entre ellas, ¿verdad? Porque ahí dice en 56, dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. María Magdalena, sabemos aquí y por otras referencias que vamos a estar estudiando, que esta mujer era devota seguidora de Jesús. No me imagino los tiempos difíciles de poder viajar y estar en un grupo y estar siguiendo y sirviendo al Señor. No me imagino. Y ella no nos damos cuenta que tan duro pudiera haber sido, pero esta mujer, María Magdalena, muy agradecida por ser liberada, ser tocada por Jesús. Su amor para con él era obvio, porque era una devota seguidora de Jesús. Y no solo eso, vamos a ver más adelante, pero ella fue la primera persona que vio al Señor resucitado. ¡Wow! ¡Oh, qué privilegio! No me imagino el gozo. No me imagino por qué ella fue escogida para ser la primera persona que vio al Señor resucitado. Qué gozo, ¿no? María Magdalena. Esto es su rol. Servir al Señor, viajar con Él, dar de sus bienes, ayudar el sostenimiento de Jesús y de los 12. ¡Wow! Y tuvo el privilegio de ser la primera mujer, primera persona y mujer que vio al Señor resucitado. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a seguir, vamos a ir ahí al verso 61, por favor. Ahí mismo en Mateo 27, 61. Dice la escritura, y María Magdalena estaba allí y la otra María sentados frente al sepulcro. ¿Por qué fue una de las primeras? No, fue la primera que vio a Jesús resucitado, al Señor. Porque ella estaba sentada allí frente al sepulcro. Cuando no pudo acercarse, allí de lejitos estaba viendo todo lo que sucedía con el Señor. Y ahora por poder estar más cerca, María Magdalena estaba sentada frente al sepulcro. Tenía el mejor lugar de ver al Señor resucitado, ser la primera, porque ella estaba pendiente del cuerpo de Él, que dónde lo llevan, qué están haciendo con el cuerpo, porque ella estaba preparada para ungir al cuerpo de Jesús después de la muerte. Así que, qué mejor lugar de tener la vista de vida a qué está sucediendo con su Señor. Y está sentada con otras mujeres frente al sepulcro. ¡Wow! ¡Qué devoción!, ¿no? María Magdalena. Hemos empezado a estudiar un poco de ella al fondo, cómo está en donde está y por qué está donde está. Ama al Señor. Y ella está pendiente de Él antes de ser crucificado, a ser crucificado y después donde llevan su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué devoción! Y qué privilegio de esta mujer ser la primera de ver al Señor resucitado. Gloria a Dios. María Magdalena. Un ejemplo de devoción. Hay que nosotros seguir la vida de Jesús antes, durante y después
de llegar como ser humano, siendo el Hijo de Dios, cumplir toda su tarea. Y estamos muy agradecidos por ello, ¿no? Yo estoy muy agradecida, gloria a Dios. Así que, hermanas, hemos empezado un estudio de María Magdalena y hay mucho más que estudiar. Así que, por mientras, hasta la próxima, vamos a enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe.